semana pasada, a continuación nos muestra un poco de este asunto, si pudiéramos decirlo así, o un pasaje que modela más o menos este tema. Y quisiera que fuera conmigo otra vez al Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos. Vamos a estar enfocados en los versos del 12 al 17, pero yo quiero volver a leer el pasaje desde el principio, otra vez, para que se nos quede la escena que está descrita allí. Los que tienen, por cierto, los que tienen el Wi-Fi de la iglesia, en este momento desconéctenlo para no comprometer el ancho de banda, porque se nos puede caer la transmisión. Saludamos a los que nos ven también por las redes en esta mañana y los que nos verán después también en las redes también. Así que Mateo capítulo 21, verso 1. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadles y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Esa frase es característica en las Escrituras. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus manos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Quiero leer ese versículo 9 otra vez, porque modela mucho de lo que hemos de decir otra vez esta mañana. Dice, verso 9: y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Note aquí, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Verso 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. En Juan dice que vendían otros animales, ovejas, etc. También, aparte de las palomas. Verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada. Y en el Evangelio según San Marcos dice: de oración a las naciones, como dice en Isaías 56, el versículo que Cristo está citando. Aquí otra vez dice el versículo 13, y le dijo: escrito está, así está establecido, así dice el manual, mi casa, casa de oración a las naciones será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos clamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: oye lo que estos dicen. Jesús les dijo: sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Señor, gracias una vez más por tu palabra bendita por los siglos de los siglos. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero más, en cambio, tu palabra nunca
pasará, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Gracias, Señor, por haber venido en rescate de nosotros, porque la religión había empañado la verdad, Señor. Gracias por tus interpretaciones, Señor, de tu propia palabra, porque ya los hombres hace 2000 años habían vuelto la verdad un montón de oscuridad, de tinieblas y de errores con sus interpretaciones. No nos dejes, Señor, a nosotros ser como aquellos que teniendo la verdad en las manos y muchas veces en sus mentes, vivían para el reino de las tinieblas, vivían conforme a los rudimentos del mundo y conforme al príncipe de este mundo. Señor, no nos permitas a nosotros caer en esa desgracia, la cual aparenta ser la norma aún en la iglesia de hoy. Ten misericordia de nosotros, llena los corazones de tus fieles y permite, oh Dios, que tu casa siga siendo llamada casa de oración a las naciones y que nunca, Señor, esta casa sea convertida en una cueva de ladrones donde se mercadee la verdad y el evangelio. No, Señor, ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti, a no vender ni misas ni indulgencias, ni tampoco a vender conciertos, ni ninguna otra cosa que convierta tu casa en una cueva de ladrones. Ayúdanos, Señor, a entender el propósito de los lugares que tú has apartado para ti, Señor. Llena nuestros corazones, Señor, con tus estándares respecto de la adoración, no solamente pública, pero privada en esta mañana, Señor. Y déjanos ver tu verdad. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Este es un pasaje extraordinario porque, como decíamos la semana pasada, se trata de la investidura de nuestro Señor Jesucristo como Rey. La investidura por los hombres era un síntoma, un signo, un símbolo profético que el Cristo debía ser investido por los hombres como Rey en Jerusalén. Y eso es exactamente lo que está sucediendo aquí. Qué interesante. Fíjense que todo es improvisado. Decíamos la semana pasada que todo, antipasada, perdón, porque la semana pasada fue Ernesto que estuvo aquí predicando, pero es que se me queda lo que prediqué, especialmente cuando el pasaje tiene que ver con la misma situación. Entonces, vemos nosotros a aquella gente de la plebe, a la chusma, que había venido de otros lugares, que no era de Jerusalén, como vemos en el pasaje, porque en Jerusalén estaban sorprendidos, ¿y quién es ese? Pero, sin embargo, la gente que había venido de otros lugares salió a recibirle a la entrada en Jerusalén y le invistieron como rey. Y ya recordamos que todo fue improvisado, que todo fue, si se quiere, en un tono burlesco, no necesariamente adrede o a propósito, pero ¿cómo es posible que un rey sea investido de esa manera en lo que concierne a cómo vemos nosotros los hombres, verdad? Y de paso quiero recordarle que Dios no mira como miran los hombres, porque los hombres vemos lo que está delante de nuestros ojos, pero Dios mira el interior, el corazón. Por lo tanto, no es el hecho lo que a Dios le agrada, sino la intención o el propósito con el cual son hechas las cosas. Claramente el hecho define que sea del agrado de Dios, por supuesto. Robar siempre será robar, independientemente de la intención con la que usted lo haga. Puede ser como Robin Hood, ¿verdad? Que robaba para alimentar a los niños desvalidos de la Inglaterra antigua. Era un ladronazo, reo de robo, porque no era de él lo que le estaba llevando. Él tenía que pasarse a trabajar como un animal para alimentar los niños pobres, como los políticos. Ellos quieren gobernar para darle, para ayudar a los pobres, pero no con el dinero de ellos, sino con el dinero de los pobres. Qué trueque tan estúpido, ¿verdad? Y raro. Claramente no se coma esa publicidad porque es media rara. Sin embargo, miren, en los versículos 10 y 11 de nuestro pasaje,
que lo vimos la semana pasada, pero hay una multitud confundida y esto da entrada entonces a lo que vamos a ver en los versículos 12 al 14. Fíjese que cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿y quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Y la gente decía equivocadamente: este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Sin embargo, lo que la multitud y después, más adelante, los niños en el templo están diciendo, no es que él es un profeta. Ellos están diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Ellos están declarando la realidad del Mesías, de Jesús, del Cristo que estaba allí al frente de ellos. Ellos estaban diciendo: este es Dios, este es el Mesías prometido. Y esta fiesta o este tipo de celebración era normativa en Israel en el entonces, y aún todavía en cierto grado, porque esa es la declaración o el estribillo que el pueblo solía responder a la lectura de los Salmos 113 al 118 en la fiesta de los tabernáculos, llamado el Halel, o el aleluya prácticamente en nuestro idioma. Y en la fiesta de los tabernáculos, cada día en la celebración, el populacho, el corillo, la gente solía repetir varias veces Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. El asunto aquí es que no lo están repitiendo como un estribillo a una lectura que están haciendo los sacerdotes, sino que están atribuyéndoselo a un individuo que estaba entrando por ahí, por la ciudad, y que de repente llega al templo de Jerusalén, el templo majestuoso construido por Herodes hacía un par de décadas atrás, y ellos están atribuyendo la alabanza y el alel al que estaba ahí, y esto fastidia y molesta un poco a los líderes judíos de entonces. ¿Quién es este? Acuérdense que esa expresión aparece otras veces en las Escrituras. ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Pero en este caso los sacerdotes y la gente en Jerusalén está diciendo: ¿quién es este? ¿Y quién se cree que es? Es la idea. ¿O qué es lo que la gente cree que es él? Un mequetrefe, un individuo sin lujos ni atuendo, un individuo que en su investidura real le pusieron ropa de la gente a los burritos para que él se montara. Y alguna gente se quitaron sus mantos, ¿verdad? Un atuendo de la vestidura árabe, judía, y pusieron algunos mantos de la gente de la plebe en la entrada de Jerusalén, que estaba encachada de piedra, lo más seguro, porque era una provincia romana de mucho lujo, y Herodes era privón, Herodes muy privón. De hecho, el templo de Jerusalén, dicen algunos escritores de entonces, que era una de las maravillas del mundo de entonces, de tan majestuoso que era, y le tenían un gran respeto. Sin embargo, mire, este rey vino sin atractivo, no parecía un rey, era una gente del pueblo, de un barrio, y aun cuando le investían, quedó con su misma vestidura barrial, sencillo, humilde, como decía la profecía, especialmente el profeta Isaías. Miren el versículo 12, donde vemos allí: una religión corrupta genera una adoración corrupta. Versículo 12, dice el pasaje: y entró Jesús en el templo de Dios, en el templo de Dios. ¿De quién era el templo? De Herodes. Lo había construido Herodes, ¿verdad? No Herodes el que era rey al momento que Cristo entra, sino su padre, Herodes el tetrarca, que había muerto cerca del nacimiento de Cristo, un poco tiempo después.
como vemos en la introducción en el Evangelio de Mateo capítulo 1 y 2. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a los que mercadeaban, a los cambistas y a los que vendían sacrificio o animales para el sacrificio, palomas, ovejas, carneros. Era un mercado, el templo de Dios. Por supuesto, en las afueras, en el patio, en las partes, estimo yo que no era, de hecho, el templo, el lugar de adentro, el lugar de donde estaban los objetos santos era relativamente pequeño, era muy pequeño, probablemente más pequeño que esta estructura que nosotros tenemos acá. Lo que era majestuoso era todo el contenido, y el populacho, la gente estaba siempre afuera, muy afuera. Ni siquiera podía pasar al lugar donde los sacerdotes sacrificaban los animales. Y antes de esa entrada había venduteros vendiendo sacrificios o animales para el sacrificio, conforme lo establecía la palabra de Dios en el libro de Éxodo y Levíticos, que el pueblo tenía que hacer para traer ofrendas votivas, ofrenda de olor fragante, o hacer votos a Dios, o a que Dios le agradara la disposición del corazón, u ofrenda por el pecado. Habían varios tipos de ofrenda, y la manera como se ofrendaba o cómo se ofrecía eso era comprando animales y llevándolo al altar del sacrificio y sacrificando el animal en ofrenda a Dios. Habían otros tipos de ofrenda, había ofrenda monetaria también y ofrenda de frutos de la tierra, pero esta ofrenda era exclusivamente uno de agradecimiento o por el pecado. El punto aquí no es el tipo de ofrenda, ni mucho menos, sino que allí en el templo de Dios, lugar que Dios había constituido para la adoración y para la oración a Dios, oración por las naciones, aquellos líderes con la palabra de Dios en la mano habían desvirtuado la adoración a Dios. Ese es el problema que nosotros vemos en este pasaje. Desvirtuaron la adoración que agrada al Altísimo. ¿Cómo desvirtuaron ellos la adoración que agrada al Altísimo? Porque fue un pagano que construyó el templo. En el caso de Herodes, que era pagano, era idumeo, no era judío. No fue por eso, porque el templo de Salomón también fue construido por paganos. Y probablemente en el templo de Zorobabel también participaron los paganos. Y el templo, en tiempo de Zorobabel, el dinero de la construcción del templo vino de Persia. Y el dinero de la construcción del muro vino de Persia. Usted tiene que leer Esdras y Nehemías para que se dé cuenta de que esa realidad, de que eso es así. Sin embargo, aquí no es ese el problema, no es quién construyó el templo lo puede construir el diablo. Es que es el templo de Dios, el lugar de adoración a Dios. Hermanos, si una cosa que nosotros vemos es que Dios sí tiene lugares donde ser adorado públicamente, ¿verdad? Aquí no estamos hablando exclusivamente, aunque la referiremos, de la adoración privada en el corazón, en la casa, en la alcoba, ¿verdad? Cuando ores, entra en tu aposento, eso es privada, esa adoración privada, no la confunda con la adoración pública, que no es la misma cosa. La adoración pública, lo que vemos nosotros es cuando Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 la refiere y dice: quiero pues que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda en todo lugar, orando por los que están en eminencia, por los reyes, para que vivamos quietos y reposadamente. 1 Timoteo capítulo 2, está estipulada la manera de la oración y o adoración pública que debe ser hecha particularmente o especialmente por los hombres. Eso está allí. Y la adoración privada, cuando tú te entras, dice que cerrada la puerta en tu habitación, Mateo capítulo 6, ora a tu Padre en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará públicamente. Eso lo sabemos, ¿verdad? Y si no lo sabía, esa es la manera. La oración o la adoración privada
personal en la casa es entre tú y Dios. Eso nosotros lo sabemos. El problema aquí es la adoración pública. De nuevo, el problema no era quién construyó el templo, ni el templo, ni tampoco el problema era los lineamientos respecto de la adoración, porque estaban claramente establecidos en las Escrituras, ¿sí o no? Levíticos, Éxodo, son dos libros exclusivamente dedicados para regular la adoración a Dios. Ese no era el problema. El problema no era ni la palabra ni el templo. El problema eran los judíos, los sacerdotes judíos, los líderes judíos, y déjeme decirle otra cosa, y el pueblo. Míralo allí, verso 12, Mateo capítulo 21, para que usted vea que el pueblo también era un problema. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Solamente a los que vendían echó fuera, y a los que compraban. El problema es que si la adoración está corrupta, corrompida, porque los líderes así lo empujaron, el pueblo no puede estar correcto. Imposible. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Escrito está: mi casa, casa de oración, será llamada a las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. La idea es para demostrar de nueva vez quién es este. Eso fue lo que preguntaron. ¿Y quién es este? Bueno, este es alguien que, siendo investido como rey, se fue al palacio, ¿verdad? Con la turba que le seguía, ¿verdad? Dice ahí que se fue al palacio a ocupar el trono en el palacio porque lo invistieron como rey. No es eso lo que dice nuestro pasaje. No se fue al templo, al lugar que consumía su pasión. El celo por tu casa me consume, dice el Evangelio de Juan, cuando se acordaron de aquel texto, cuando Jesús hizo esto. Es cierto que él era un rey, es cierto que él había sido enviado como rey, es cierto que él había venido a inaugurar su reino, pero su reino no era de este mundo. Su reino no tenía nada que ver con caballería y con soldados armados hasta los dientes en su séquito que le seguían detrás en la conquista de las demás naciones. No tenía nada que ver con eso. Le ungieron como rey y fue sobre un burro. Y después de estar ungido como rey sobre un burro, él no va al palacio, él va al templo de Dios, porque desde allí era que había que modelar la adoración a Dios. Mi casa, casa de oración a las naciones, será llamada. Mi casa, casa de oración a las naciones, será llamada. Cualquier templo, cualquier lugar sagrado de adoración pública a Dios, establecido por Dios, que no sea un lugar de oración, no está ejecutando la función para la que fue creada, lamentablemente. Puede tener la mejor música del mundo, puede tener un predicador que tenga el pico de oro, eso no tiene nada que ver. La oración está establecido, es el fundamento de la adoración a Dios pública. Por eso tenemos incluso un día exclusivo de oración aquí en la iglesia, aparte de las oraciones que hacemos en los servicios continuadamente. Porque Dios lo ha establecido. Nosotros no podemos manejar el instrumento a nuestro antojo, sino conforme al manual, como lo estableció el diseñador. Mi casa, casa de oración a Dios, será llamada. Mire conmigo, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 29, para que nosotros veamos qué es lo que Cristo está aquí repitiendo. Él está repitiendo el versículo de Isaías 56, 7, pero mire cómo comenzó todo en Primera de Reyes capítulo 8, versículo 29.
verso 29 del capítulo 8 de Primera de Reyes. Quiero leer algunos pasajes acá para que confirmemos este asunto. Desde el verso 28 dice: como todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Mi nombre estará allí, había dicho Dios. Mire Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20, para que usted vea esto que está diciendo aquí el rey en este versículo, en la Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 20. Dice allí: que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar. Hermanos, Dios ha prometido oír al pueblo, sanar al pueblo y bendecir al pueblo, bajo el contexto de que el pueblo le cante alabanza, ¿verdad? Segunda Crónicas 7:14. Bajo el contexto de que los profetas prediquen la palabra. Bajo el contexto de si mi pueblo se humillare y orare, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Nuestro texto es realmente Isaías capítulo 56, pero mira el capítulo 7, verso 12 de Segunda de Crónicas, ahí mismo. Verso 11, pacto de Dios con Salomón. Dice: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Verso 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Yo he escogido este lugar por casa de sacrificio. Pero ¿qué habían hecho eventualmente los líderes de entonces en Israel? Habían convertido mi casa, dice el Señor, en cueva de ladrones. Hermanos, me temo que si extrapolamos que los templos de las iglesias sean la casa de Dios hoy, muchos de nosotros hemos cometido el mismo sacrilegio una y otra vez al utilizar la casa de Dios como casa de mercado. No puede ser una casa de mercado, debe ser la casa de oración a Dios. La adoración pública verdadera debe ser realizada en los lugares apartados por Dios para ello. El templo de los judíos había sido designado por Dios para ser una casa de adoración a Dios, una casa de oración, un centro de adoración y un centro de oración a las naciones. Nuestros lugares secretos y privados en la casa, apartados con exclusividad para la oración, son apartados y ordenados por Dios. Él estará allí a tu lado. Tu Padre que ve lo secreto, allí te recompensará en público. Él lo ha apartado para sí. El problema, vemos, no es el lugar, es la religión y el corazón de los hombres. El problema aquí eran los judíos, no era el templo, no eran los sacrificios propios o los animales que se vendían, ni mucho menos. Eso lo ha hecho Dios, y el templo lo han hecho los hombres. Ese no era el problema. La verdadera adoración, si bien no prescinde de lugares, días, instrumentos sagrados, etc., porque ciertamente hay días, hay lugares y hay objetos y personas sagradas
para Dios. Yo no sé si tú lo sabías, eso es lo que modela los libros que te cité de Éxodo y de Levítico particularmente. Día, objetos, lugares y personas dedicadas exclusivamente para la adoración a Dios. Yo sé que tú sabes, aunque en nuestros días todas esas doctrinas están tambaleando, que tú estás aquí en la casa de Dios hoy, no es porque es un día cualquiera, sino un día designado por el Señor para la adoración pública a Él. Si no, vaya y haga el culto el martes y cierre las puertas del templo los otros días. Es el domingo, establecido por el Señor, y no tenemos el tiempo para demostrarlo en las Escrituras, pero está allí en las Escrituras. La verdadera adoración a Dios tiene normas. Así como el instrumento de medición, de precisión, el termómetro, el pirómetro o el microscopio, el telescopio, necesitan ser ajustados conforme a las normas de diseño. Hasta una televisión que compramos en la casa necesita ir por el libro. Cuando nosotros instalamos ese monitor ahí, lo íbamos a cambiar porque no prendía el asunto. Y yo, déjame revisar el manual, como solemos hacer los dominicanos, ¿verdad? Que dejamos el manual para último. Ven acá, pero es que tiene que haber algo, ¿cómo es posible? Y es que él trae un botón de on-off para permitir o no el pase de la corriente. Yo, pero Alberto, ¿y qué es lo que nos está pasando a nosotros? Mira, ese tiene que tener un botón de esto. Y en el libro estaba al lado, pero en este estaba abajo, por eso no se veía. Alberto casi se rompe la cabeza porque dijo, ¿y cómo es posible que me pase a mí esto? Pues nos pasa cuando no es el manual que define lo que hemos de hacer. En este orden, en tanto que en Jerusalén, o que Jerusalén es llamada la ciudad del gran rey, los judíos cogieron y colgaron al gran rey en Jerusalén. Mire qué cosa. Se ve que estaban ciegos y miopes y que el celo por las cosas de Dios estaba ausente de ellos. Será llamada la ciudad del gran rey. Entra el gran rey, los niños y todo el mundo clama Hosana al hijo de David, y aquellos perversos, pervertidos que habían pervertido la adoración a Dios, lo que hacen es que cogen al rey y lo cuelgan en un madero. Mientras que el templo en Jerusalén era la casa de oración para las naciones, aquellos judíos lo habían convertido en cueva de ladrones, en una casa de mercado, mercader. Ahí había intercambio de dinero por un tubo. Hasta el Cristo lo vendieron por 30 piezas de plata en el templo. Todo era objeto de mercadeo y de comercio. Los templos de las iglesias deben ser lugares de oración, hermanos, donde los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Nunca debe ser un centro de negocios. Cuidado con los negocios en el lugar designado para la alabanza a Dios. Eso parece ser peligroso. Rifas, ventas de comida, cobros de entrada, conciertos, etcétera. Tengo serios problemas con estas cosas. Lo único que veo bíblico con relación al movimiento de dinero en la casa de Dios son las ofrendas voluntarias y los diezmos del pueblo. Eso es lo único que yo veo desde Génesis hasta Apocalipsis. Incluso cuando iban a construir el tabernáculo y cuando iban a construir el templo, ¿sabe cómo lo construyeron? Con las ofrendas voluntarias del pueblo. Dios le dijo a Moisés, dile a la gente que voluntariamente ofrezca a Dios esto, aquello, lo otro, de esto, aquello, lo otro, para la construcción del templo. ¿Y qué hicieron ellos? Ofrecieron esto, aquello, lo otro, y sobró en abundancia. Y Moisés le tuvo que decir, paren, ya no traigan más, ya se nos llenó todo, ya vamos a construir. Ofrendas voluntarias. Cuidado, cuando usted vea que cobremos aquí por algo, llame a los cobradores a capítulo, que hay un problema. Ninguna otra cosa que tiene que ver con bienes, con dinero, es permitido en las Sagradas Escrituras. Nosotros seguimos chapados a la antigua creyendo que el diezmo es un referente bíblico respecto de la administración financiera personal en lo que concierne a la adoración a Dios. Yo sigo creyendo así, aunque
En nuestros días, en los últimos 30 años, se dejó de creer en ese asunto en la Iglesia de Cristo. Pero no es lo único, todo está volteado patas arriba. Se parecen a la casita que pone David Platt en su libro Radical, una casita volteada con el techo para abajo y los cimientos para arriba. Así anda la iglesia de hoy día. Ayer llegó un amigo a mi casa, frustrado porque estaba en una iglesia, anoche mismo, y cuando oye al predicador, la ilustración que puse fue una película de Superman, una peliculita, y después comenzó a hablar por esa boca cuántas sandeces se le ocurrieron y nunca habló nada de la Biblia. Y es una iglesia evangélica. Yo no estoy hablando aquí de una iglesia católica que se fueron del corte hace mucho, pero mucho tiempo. Ahí son ladrones. Ahí te venden hasta la misa. Ahí te cobran por los muertos. Oye, qué sacrilegio tan azaroso. Las indulgencias, hace mucho que se venden. Con eso construyeron el templo de San Pedro, la capilla de San Pedro, el templo en Roma. Un centro majestuoso. Y de nuevo, el problema no es el templo, el problema son los sacerdotes que están ahí, los obispos y el papa. Lo mismo que pasaba allí. Y en los versículos 15 y 16, mire, vemos los enceguecidos líderes religiosos judíos no podían percibir la verdadera adoración, tenían un problema. Fíjense cómo dice, versículos 15 y 16. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando, Hosana al hijo de David, se indignaron. Hermanos, teniendo las escrituras en nuestras manos, al frente de nuestra cara y a veces metida en el cerebro, de tapa a tapa, como aquellos, eran expertos. Se sabía la Biblia prácticamente de memoria. Era una cosa increíble, y todavía hasta el sol de hoy, la mente de los judíos. Y teniendo a Cristo al frente de su cara, así chocando la vista con los ojos, y no haber discernido los tiempos ni las ocasiones, y no haber comprendido que aquel verdaderamente era el Mesías, el Cristo, el Hijo de David. Y miren con lo que le saltan ellos a Jesús. Pero tú no oyes. Se indignaron y le dijeron, tú no oyes lo que estos dicen. No estás oyendo. Están diciéndote a ti que tú eres el Hijo de David. Están diciéndote a ti que tú eres el Mesías. Están alabándote. Pregunto, ¿cuándo Cristo le dijo que pararan la adoración y la alabanza a aquella gente que lo recibió en la entrada un momento antes que esto, o aquí en el templo a los niños y a los muchachos que decían una y otra vez Hosana al hijo de David, cuando Cristo le dijo cállense? No le dijo, pero los líderes religiosos se indignaron. Es que Él era, es y será el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y aún estando montado en un burriquito de carga y una investidura improvisada que daba pena y vergüenza, y gente de la plebe, como miran los hombres. Yo aquí no estoy hablando a la vista de Dios, porque a la vista de Dios las viudas, los mancos, los cojos y los pobres irán primero. La casta gobernante de Israel no podía, para ellos era un sacrilegio el mero hecho de pensar de que aquel, como estaba vestido y como andaba y como hablaba, tan humilde, era el Cristo. Ellos no podían imaginarse eso. Los poderosos de la tierra nunca aceptarían la realidad de un Mesías así, con tan paupérrimas credenciales, pero los que les traspasaron le verán cara a cara en aquel gran día. La alabanza que le dio aquella gente a Jesús no esperó para ser enfrentada por los líderes religiosos judíos, ciegos y guías de ciegos, como dice Cristo un poco más adelante. Esto era peligroso y blasfemo a juicio de ellos. Tú no oyes lo que estos están diciendo. Hermanos, eso, como les comenté, era una
expresión común, el alel, en la recitación de los Salmos 113 al 118, en la fiesta de los tabernáculos, y en la ocasión final de la Pascua solían recitarse algunos de estos salmos. Pero aquí no estábamos en la fiesta de los tabernáculos, aquí estábamos en una ocasión de la fiesta de Pascua, y la gente comenzó a hacer la celebración sin la directriz de los sacerdotes, porque los sacerdotes era que leían el salmo, o los escribas en el templo, y la gente a coro desde todos los lugares contestaba: Hosanna, Hosanna al Hijo de David, Salmo 118, versículo 16. Eso lo hacían a menudo, una y otra vez, pero que en esta ocasión no había un director, sino que estaba entrando por ahí el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y era a Él a quien le atributaban los niños y los desprovistos, que no eran de Jerusalén, que habían venido de otros lugares, las alabanzas una y otra vez, y eso le molestó a ellos. Y le molestará una y mil veces. El problema no era el hosanna necesariamente, el problema era a quién le atribuían el hosanna. Y le decían: tú eres el Hijo de David. En otras palabras, la gente, el populacho, estaba diciéndole a Cristo: tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente, como le dijo Pedro un poco más atrás. Y de nuevo, esto no se lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Porque como vimos la semana antipasada, nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. Aquella gente no podía reconocer la divinidad de ese que estaba ahí, que no tenía los atuendos de una divinidad ni de un rey, y ellos a una alzaban la voz y decían: Hosanna al Hijo de David. Hermano, nosotros tenemos que entender la mente judía para ver que tenía que ser una revelación del cielo, porque era un sacrilegio, era una blasfemia digna de muerte el que alguien en ese pueblo adorara a un hombre. Incluso la mayoría de ellos murieron en manos de los romanos porque se resistieron a adorar al César. Pero como era tanta gente la que estaba gritando Hosanna al Hijo de David, la resolución final de los líderes del pueblo fue: matémosle a él, porque entonces vamos a acabar con el pueblo. Y terminaron colgándole en un madero. Todo es anormal aquí. No cometamos tú y yo el mismo error de ellos, hermano. Eso es lo que una y otra vez os anuncio en esta mañana. Mira conmigo Romanos capítulo 2 para que tú veas qué eran ellos, los judíos, a los ojos de ellos mismos. Esta gente que estaba allí, mira cómo ellos se veían a sí mismos. Versículo 17. Pablo lo describe aquí con mucha maestría. Habiendo sido él uno de ellos antes de convertirse, mira cómo ellos se creían, mira lo que ellos se creían de sí mismos. Aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. Y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad. Instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, robas y has convertido mi casa en cueva de ladrones. Es lo que Cristo le está diciendo allí, verso 22. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción a la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Hermanos, que no nos pase a nosotros lo mismo que a ellos. Sería una desgracia que a ti y a mí nos pase lo mismo que a ellos, que teniendo la ley delante de ellos, vivan como si no tuvieran ley. Que teniendo las normas enfrente de ellos, hagan lo que les da la gana.
que siendo estricta y establecida la norma de Dios respecto de lo que ha de hacerse públicamente, hagan lo que quieran. Que no nos pase lo mismo. Dios nos libre, Dios tenga misericordia de nosotros. Y mire finalmente lo que nos dice los versos 16. El verso 16 al terminar la respuesta de Jesús a ellos. El verso 17 no lo vamos a tocar porque lo que dice es que Jesús se fue de allí a Betania. Pero mire, verso 16, la segunda parte dice: Jesús les dijo, ¿nunca leísteis? Salmo 8, ustedes se lo saben de memoria, el Salmo 8, ustedes no se acuerdan. Lo que dice allí en el Salmo 8, de la boca de los niños y de los niños de pecho fundaste la fortaleza, o perfeccionaste la alabanza. En otras palabras, increíble, hermano, niños pequeñitos que ni saben discernir entre su derecha y su izquierda, el Señor recibe su alabanza. Mientras que gente sofisticada, dedicadas al oficio de la palabra por décadas, llámese los maestros judíos, el Señor aborrece la alabanza de ellos. Claramente, el Señor no mira lo que está delante de sus ojos, como los hombres que vemos lo que está delante de nuestros ojos. El Señor mira el corazón. Y usted sabe lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? A los muchachos no les gusta mirar a las muchachas, no les gusta mirar el corazón de la muchacha, yo les gusta mirar lo que está delante de sus ojos. Y por eso, divorcio, fracaso tras fracaso. Porque en vez de llevarnos de las directrices de lo que Dios establece, cuando usted va al último capítulo de Proverbios, que exalta a la mujer virtuosa, allí no da ni un solo rasgo característico del físico de aquella mujer, sino de lo que ella es en el interior y de lo que ella hace. Pero háblele de eso a los muchachos de hoy y a las muchachas también. No. Pero el Señor no es así. El Señor recibe la alabanza de los niños, de los cuervos, de las olas del mar. Tengo que decirlo porque así que la Biblia lo dice. Ni sé qué sentido tiene, pero yo sé que el Señor recibe esa alabanza. Sin atractivo, Él, para que le deseemos. Nadie puede llamar a Cristo Señor sino por el Espíritu Santo. Porque qué atractivo tiene. Hermanos, ¿quién aquí ha visto jamás a Cristo? Bueno, yo estuve hablando con una doña que vive por aquí y ella ha visto a Cristo miles de veces. Yo le dije, bueno, allá usted con su casa, yo nunca lo he visto y probablemente no lo vea hasta que vuelva a la final trompeta y los santos ángeles con él, ¿verdad? Y diga, hasta aquí, se acabó el tiempo. Porque él viene y sonará la trompeta. La final trompeta. Y hermano, el evento será tan grande que los muertos en Cristo resucitarán. De la boca de los humildes. Eso es lo que Cristo está diciendo allí. Cristo está describiendo a los niños, al corazón de un hombre de Dios y una mujer de Dios transformada en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 13. Bienaventurados los que lloran, los pobres, los que no tienen en la mano la justicia y lloran por estas cosas. Bienaventurados los pacificadores, los que si le dan en la mejilla derecha le entregan la izquierda. Esa es la descripción bíblica de un hombre y una mujer de Dios verdaderamente transformado por el Evangelio. Una de las señales que vemos aquí clara, y no quisiera dejarlo pasar por alto al terminar en esta mañana, es que esa alabanza que le tributaron a Jesús era lo último que faltaba para que todos los que estaban allí reconocieran que quien estaba frente a ellos era el Mesías, porque así estaba escrito en la voz profética. Dios había dicho exactamente así,
que de la boca de los niños y de los que maman iba a establecer la fortaleza. Y había también establecido una y otra vez, especialmente en el libro de Isaías y de Zacarías, que el Mesías, cuando viniera, sería aclamado por los humildes y por los gentiles y por los que están en las costas, etcétera, etcétera. El problema era de los fariseos, el problema era de los hombres, el problema era de los adoradores, no del templo, ni de las ofrendas, ni de las cosas que se hacían allí. Aquellos tenían ciertamente la única verdad autorizada por Dios en sus manos, pero no la entendían. La habían corrompido con sus muchas tradiciones humanas, habían corrompido el orden de Dios del matrimonio. Y cuando Cristo vino, el divorcio no era nada y el recasamiento menos. Pero al principio no fue así, le dice Cristo. Y Moisés permitió aquello en el tiempo porque ustedes eran malvados, porque su corazón era negro y no eran transformados. Pero en Dios no ha de ser así, como nos muestra Pablo en Efesios capítulo 5 y en 1 Corintios capítulo 7. Todas las instituciones y las normas de la vida cotidiana y de la adoración a Dios habían sido quebrantadas porque aquellos hombres habían olvidado la ley, habían olvidado la palabra de Dios, aunque la tenían en sus mentes, pero no la obedecían. Y la única cosa que nosotros vemos para saber y para discernir quiénes verdaderamente son de Dios es la norma que dejó Cristo mismo establecida cuando dijo: por sus frutos los conoceréis. La doctrina mesiánica estaba súper desarrollada en las escrituras judías, estaba tanto en la Torá o en la ley, como en los profetas, como en los salmos, una y otra vez. De hecho, hermanos, si tú exprimes el Antiguo Testamento, tú lo que vas a encontrar allí es a Jesucristo. Estaba allí. Era la verdadera revelación divina. Aquel material era profético y verdadero, pero el abandono divino a la nación le había costado cosechar una religión falaz y perniciosa. El judaísmo era una religión fatal, no producía conversos verdaderos. De hecho, a los que hacía prosélitos, dice Cristo, les hacía 2 veces hijos del infierno. Era una desgracia. Es grave tener la verdad en la mano y no discernirla. Es peor que estar completamente en el error. Cuando alguien tiene la forma de la verdad en sus manos y no entiende la verdad, representa una amenaza fatal para la posible salvación de los que le oyen y de los que le escuchan. Me temo que este mal arropa en estos días aún a las iglesias de Cristo dispersas en toda la geografía universal. El tener la verdad y no discernirla es un veneno mortal, es una bomba de tiempo, es un arma de destrucción masiva que acaba con las almas. Por ello, la única regla infalible de saber quiénes son maestros del bien y de la verdad, ausentes del error y del engaño, es cómo ellos viven. Esa es la regla sencilla. Mírelo allí en 1 Tesalonicenses capítulo 2, si usted puede ir conmigo, por favor. Pablo se lo dijo allí a aquella gente que estaba por aceptar maestros que no calificaban como maestros. Mire, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni de engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos diese la confianza del evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios lo sabe, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros,
ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Mire 2 Corintios capítulo 4 también, donde el apóstol Pablo nos habla del mismo asunto, porque ciertamente muchos querían infiltrarse en la iglesia y querían hasta desplazar a aquellos verdaderos hombres de Dios que inclusive habían fundado aquellas iglesias. Mire, por lo cual, teniendo nosotros este misterio, la palabra, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciando al oculto y vergonzoso, no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Por su fruto los conoceréis. Mire cómo, oiga cómo le dijo Pablo a Timoteo, advirtiéndole sobre estos asuntos que nosotros estamos viendo una y otra vez en nuestro derredor. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 11 al 16 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza, Timoteo. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y también a los que te oyeren. Y si no haces eso, te condenarás a ti mismo y condenarás a los que te oyeren. Y mire cómo lo dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículos 17 al 19. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Gracias a Dios que no soy yo el único loco que sigue diciendo estas cosas, sino que Pablo dice, lo dije muchas veces y aún lo sigo diciendo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, esos tipos los que están detrás de los cuartos, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal y nunca en lo celestial. Y quisiera leer este pasaje también en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades. No. Tú pues, vive bien. Móntate en un jet, en un Rolls Royce, en el mejor carro que puedas, y vive en la casa mejor que puedas. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de esta vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El sembrador, para percibirlo, para recoger los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, de nuevo otra vez, como dije la semana antipasada, yo tengo que tener problemas, pero eso es lo único que yo veo en esta Biblia. Pero pastor, ¿por qué usted habla tanto de eso? Bueno, pero usted sabe que yo estoy siguiendo mi pasaje, así que yo predico el pasaje que sigue. Amados, Dios no ha fallado.
El diablo arremete con fiereza, procurando disuadir el remanente y el rebaño de Dios. Todo esto es profético. Allí está en 2 Timoteo capítulo 4 y 1 Timoteo capítulo 4 también. Resulta un oficio grave encontrar hombres fieles para enseñar el oficio de la palabra en estos postreros días. Es un lío. Todo el mundo está detrás de los cuartos. Todo el mundo está detrás de los carros de lujos y de las casas buenas. Pero hombres dispuestos a pagar el precio por la cruz, búsquelo ¿dónde? Mujeres, maestras del bien, ¿a dónde la encontraremos? Quisiera traer como aplicaciones en esta mañana, número 1, que el verdadero Hijo de Dios es celoso de una adoración verdadera a Dios. La Biblia entera, además de nuestro pasaje de hoy, nos da fe de lo peligroso que resulta fallar a Dios en este asunto. Nadab y Abiú fueron calcinados. El rey Saúl, usted sabe el resto de la historia. Toda la historia de Israel nos da fe de esta desgracia. Número 2, la verdadera adoración, ya pública, ya privada, está institucionalizada y pautada por Dios en las Sagradas Escrituras, hasta donde yo sepa. Esa es la razón por la que en nuestro servicio público de adoración usted no ve un montón de cosas que ve en otro lugar. Aquí usted no va a ver drama en la adoración a Dios, ni teatro, ni ninguna de esas cosas, porque ¿dónde están aquí? ¿Dónde lo dice? Ni va a haber el tumbao, ni la administración después que termine el servicio, 1 hora poniéndole la mano a la gente como que allí hay un superhombre que tiene unos poderes extraordinarios. Hermanos, eso no está aquí. Número 3, en la adoración privada tenemos algunas libertades. Sin embargo, la adoración privada y familiar, así como la personal, se debe circunscribir a la lectura, recitación, memorización de las Escrituras, a la oración y a la alabanza en la medida de lo posible, porque algunos ni en la casa pueden cantar. Sí. No se preocupe tanto por la alabanza, porque a veces no podemos cantar, pero sí preocúpese por la oración. Que seáis hombres y mujeres de oración. Que aunque se caiga el plato de la casa, usted no falle en su ofrenda diaria de oración privada a Dios. Imagínense entonces, en lo público, nuestra adoración pública, lo delicado que debería ser el que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo creo que no solamente el lugar, pero el tiempo. Saque ese tiempo especial, hermano, especial para Dios, de los domingos de 10 a 12, de 10 a 11:50, sáquelo para Dios. Nosotros estamos aquí desde las 9:30 orando todos los domingos. Usted está invitado y bienvenido también. El Señor nos libre de cometer el mismo error que cometieron aquellos. El Señor tenga bien en bendecir su palabra y nos ayude a ser celoso de la verdadera adoración. Fíjense que nosotros no hablamos en la verdadera adoración de instrumentos, de esto, de aquello. Independientemente de todo, eso no es lo que vale. Lo que vale es para Dios el corazón del adorador. Señor, nuestros padres nos dijeron, pregunta la mujer samaritana, que en este monte hemos de adorar a Dios. Cristo le dijo, ni en este ni en Jerusalén es el problema. La verdadera adoración es la adoración del corazón, en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24. Si usted lo quiere confirmar. A Dios le agradó la adoración de aquellos pequeños y de aquellos paupérrimos que venían de lugares lejanos, quizás habiendo tomado prestado para llegar a Jerusalén.
es aquí, es en el interior. Eso es lo que Dios ve. En manos de aquellos facultados para dirigir al pueblo en alabanza y en oración y también en la predicación, en la enseñanza. Tienen que ser hombres de Dios. Tienen que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo en espíritu, palabra, fe, pureza. Que tratemos a las jóvenes como si fueran nuestras hermanas y a las mayores como si fueran nuestras madres. Como le dijo Pablo a Timoteo y a Tito también. Sin nada oculto, sin perseguir el lucro, ni la avaricia, que nuestro fin no sea llenar el estómago, sino el celo por la casa de Dios y por la verdadera adoración a Dios. Señor, te agradecemos en esta mañana por tu palabra bendita por los siglos. No nos deje caer en la desgracia que cayeron aquellos. Ayúdanos a obedecer tu palabra al pie de la letra, Señor, y no a interpretarla a nuestro antojo, como es la norma de nuestros días, sino a usar a Cristo como el intérprete de la ley. Como está allí en Mateo capítulo 5 al 7, casi cada cosa que concierne a las relaciones humanas y a la relación vertical entre Dios y los hombres está establecida allí puntualmente en aquel extraordinario sermón. Señor, déjanos vivir así. Ayúdanos a circunscribirnos a esas normas extraordinarias y especiales venidas del cielo, para que las interpretaciones de los hombres no nos lleven al sacrilegio ni a la idolatría. Gracias por esta mañana, gracias por tu palabra. Bendice al pueblo, bendice a los niños, Señor. Acepta nuestra alabanza. Padre, te ruego por aquellos que han sido constreñidos y contristados por tu palabra y por tu espíritu en esta mañana, Señor, para que tú obres vida y salud en nosotros. Te honramos, Cristo, y queremos que este lugar, Señor, sea un altar y un monumento a tu gloria, Señor, sin torcerse ni en un grado, ni a diestra ni a siniestra. Bendice nuestros corazones. Ayúdanos a vivir el resto de nuestros días, Señor, enfocados en ti y no en nosotros. En los méritos de Cristo. Amén.